Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 16 de julio y el día viene calentito por las protestas en Torre Pacheco que se desinflan, menos gente de la prevista y mucha presencia policial. En Moncloa, reunión entre el Endacari y el presidente del gobierno. Padrales quiere más cesiones a finales de este año. De momento el PNV le arranca a Sánchez una cesión mínima en la seguridad social y le exige poner orden en su gobierno. Y de las últimas horas nos llega una nueva tasa de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos vuelve la mirada a Asia, a Indonesia, a quien le va a imponer un arancel del 19%. Indonesia fue genial, es un gran presidente e hicimos un trato estupendo por el que abrieron todo el país al comercio con Estados Unidos. No se nos permitía entrar y comerciar. Creo que algo similar pasará con India y tenemos un par de otros, pero tengo que decirte que en su mayoría estoy muy contento con las cartas. Tú sabes, las cartas son un trato. Dice Donald Trump en su red social que ha tratado directamente con el presidente de Indonesia, con Prabowo Subianto, que Indonesia pagará un 19% y Estados Unidos no va a pagar nada. Trump también ha incluido una tasa de penalización para los llamados transbordos de mercancías desde China a través de Indonesia y el compromiso de comprar algunos productos norteamericanos. Indonesia ha acordado además comprar 15.000 millones de dólares en productos energéticos norteamericanos, 4.500 millones en productos agrícolas estadounidenses y 50 aviones Boeing. El secretario de Comercio de Estados Unidos aplaude el acuerdo con Indonesia y avanza que habrá un pacto con Vietnam, un pacto que reduce las tasas al 20% desde el 46% inicial y que ese pacto está prácticamente completo. Reversing that trend, zero tariffs away. Those are the deals he's made. Vietnam, he announced Indonesia just this morning. No tariffs there. They pay tariffs here. Switching the asymmetry our way. Let's bring industry back. Son las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos hablando de ese pacto con Vietnam que estaría prácticamente cerrado y que no tiene nada que ver con ese 46% que impuso Trump el pasado 2 de abril cuando nos mostró al mundo entero esa pizarrita con porcentajes. De Indonesia a Brasil, porque las autoridades de Estados Unidos han anunciado la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil para determinar si éstas restringen injustamente las exportaciones norteamericanas al país sudamericano, una semana después de que Trump amenazase con tasas del 50% a sus productos, basándose en parte en el juicio al expresidente brasileño Bolsonaro. Brasil asegura que Estados Unidos mantiene saldos favorables en esa relación bilateral desde hace unos 15 años, por lo que considera la sanción pues un claro terror político por la situación jurídica de Bolsonaro. Estados Unidos es el destino del 12% de las exportaciones de Brasil, que el año pasado sumaron 40.300 millones de dólares, en tanto que las importaciones desde la mayor economía mundial sumaron 40.500. La guerra de Ucrania y la resistencia de Putin a negociar la paz también se han colado en la guerra arancelaria. En la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advierte a Brasil, a China y también a la India que podrían verse afectadas por los aranceles secundarios si continúan negociando con Rusia, por lo que ha instado a los tres países a mediar para que el mandatario ruso, Putin, se tome en serio la negociación de paz. Si Rusia no se toma en serio las conversaciones de paz, dentro de 50 días impondrá sanciones secundarias a países como India, China y Brasil. Así que mi aliento a estos tres países, en particular si usted vive ahora en Beijing o en Delhi, o si usted es el presidente de Brasil, es posible que desee echar un vistazo a esto, porque podría golpear muy duro. Así que por favor llamen por teléfono a Vladimir Putin.
Así es como viene el tema arancelario y la política internacional y los mercados. Bueno, los mercados enseguida les contamos la reacción, pero muy importante porque Trump dice que no está al lado de nadie y Putin asegura que seguirá luchando hasta el final. Pues sí, es como se completa este nuevo capítulo, lo que está siendo las relaciones de la administración Trump con el Kremlin. El jefe de la Casa Blanca ha rechazado este martes que esté posicionado de parte de ninguna de las partes. Lo ha dicho públicamente, alegando que de quien está del lado es de la humanidad y que su objetivo es poner fin a las muertes. Se pronunciaba así tras haber expresado, se lo hemos contado, su frustración por la negativa de Putin a acordar un alto el fuego, retomar el envío de armas y amenazar con sanciones si no hay acuerdo de paz en 50 días. Bajo este paraguas, Donald Trump ha negado tener planes de transferir a Ucrania misiles de largo alcance para combatir con Rusia esos misiles ATACMS y negaba que hubiera hablado con Zelensky sobre su capacidad para utilizarlos y alcanzar Moscú. Así respondía la prensa. ¿Debería Zelensky atacar a Moscú o adentrarse más en Rusia? No debería apuntar a Moscú. Trump desmentía así las informaciones que llevaba ayer Financial Times, dice que no está de parte de nadie y mientras el presidente Vladimir Putin tiene la intención de seguir luchando en Ucrania hasta que Occidente acepte sus términos de paz. Según 3 fuentes del Kremlin citadas por Reuters, el ruso se mantiene firme pese a las amenazas de Trump de mantener y de imponer, mejor dicho, esas sanciones más duras y sus demandas territoriales podrían ampliarse a medida que las fuerzas rusas avanzan. En las bolsas, los futuros en rojo, asimilando el repunte de la inflación en Estados Unidos y a la espera de resultados empresariales y demás anuncios arancelarios por parte de Trump. Pues sí, los futuros de Wall Street han cedido esta noche tras ese dato de inflación y vemos hasta ahora como los futuros europeos de hecho cotizan con recortes del 0,31%, los del DAX y los del Eurostock 50 que ceden hasta ahora ese 0,22%, viendo también como Wall Street anticipa caídas y todo tras una jornada en la que veíamos un signo mixto y donde la excepción la ponía el Nasdaq 100 subiendo un 0,13% gracias y avivado por el movimiento de Nvidia, el gigante de la IA, que se disparaba casi un 4% después de que la compañía dijera que espera reanudar sus ventas de chips H20 a China pronto y anunciar un nuevo lanzamiento, mientras que Trump ha subrayado de manera continua que los precios han bajado y critica a Powell por no bajar tipos. El mandato de Powell termina en mayo del próximo año, pero tiene un asiento en la Junta de Gobernadores hasta enero de 2028. Trump ha dicho este martes que el jefe de Tesoro, Scott Bessent, podría ser el reemplazo a Powell, pero en Bloomberg esto decía Bessent. Tradicionalmente, el presidente de la Fed también dimite como gobernador y se ha hablado mucho de un presidente de la Fed en la sombra que cause confusión antes de su nombramiento. Puedo decirte que creo que sería muy confuso para el mercado que un expresidente de la Fed se quedara también. Y vemos ahora en el mercado de divisas ese euro dólar en 1,1617, avanza la divisa comunitaria y ahí lo ven ese recorte de Donald Trump en Truth Social, que ha afirmado que ha conseguido los votos suficientes para aprobar la llamada Ley Hughes, destinada a establecer un sistema de supervisión federal para las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense. Esta semana donde el protagonismo se juega por parte de Bitcoin, que sigue moviéndose después de haber marcado esos nuevos máximos y cotizando en 101.392. Así es como está Bitcoin prácticamente plano frente al día de ayer. Sin embargo, Ethereum está volando $3.142, sube un 6% frente a la jornada de ayer. Importante, nombre propio, Talgo. Se desbloquea la venta de Talgo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el endacari vasco, Imanol Padrales, cerraban ayer un acuerdo que garantiza la entrada de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en la operación. Esto, Ángeles Lozano, facilita la financiación de la compra al grupo liderado por Sidenor. Efectivamente, y se mantiene la españolidad de la compañía. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales apoyará un préstamo convertible de 75 millones de euros para refinanciar la deuda de Talgo, lo que hace viable la adquisición del fabricante de trenes por parte de ese consorcio empresarial vasco encabezado por la siderúrgica Sidenor, pero en el que también participan las fundaciones bancarias BBK y Vital y el propio Ejecutivo Regional a través
de su fondo Fincatud. El gobierno vasco aseguraba la semana pasada que la SEPI se había echado atrás en su apoyo a la operación, una exigencia de los bancos acreedores de Talgo para refinanciar los más de 400 millones de deuda del constructor ferroviario. Tras el encuentro de ayer de Sánchez y Pradales, la compañía podrá, según el Lehendakari, hacer frente a la cartera de pedidos de una empresa que considera muy relevante en Euskadi porque da empleo directo a 700 personas allí y genera unos 5.000 puestos de trabajo de manera indirecta. Sin embargo, hay fuentes del sector que aseguran que la entrada de Sidenor no resuelve los problemas de capacidad de producción que tiene el constructor de trenes, cuya cartera de pedidos supera los 4.000 millones de euros y acumula retrasos importantes tanto en el contrato con Renfe como con la operadora alemana Deutsche Bahn. Es miércoles, día 16 de julio y tenemos más noticias. Pedro Sánchez e Imanol Padrales pactan el traspaso de las prestaciones no contributivas. Gobierno central y Ejecutivo vasco acuerdan los traspasos de las prestaciones no contributivas sobre el seguro escolar o sobre el salvamento marítimo, aunque no consiguen acordar acuerdos o asuntos relacionados con la seguridad social a la que aspiraba Padrales. Hemos alcanzado acuerdos muy relevantes de la agenda vasca. Este avance no se corresponde completamente con los objetivos que habíamos acordado en la pasada reunión bilateral en noviembre de 2024. Y reitero una vez más que los acuerdos están para cumplirse. El Ministerio de Trabajo aplaza el debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral. Eso es, el Ministerio de Trabajo ha decidido aplazar hasta el próximo periodo de sesiones el debate parlamentario sobre ese proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, con lo que da así más tiempo a la negociación con Junts per Catalunya, que presentó una enmienda a la totalidad. El debate estaba inicialmente previsto para el próximo 22 de julio, pero apuntan fuentes de trabajo, el momento político no es el adecuado. El Gobierno garantiza la solidaridad de la financiación singular. Según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que no va a haber ningún privilegio. Desde el Ejecutivo insisten en el café para todos para defender que el acuerdo es extrapolable a cualquier comunidad autónoma. Desde el Partido Popular se critica. Esther Muñoz es portavoz del PP en el Congreso y Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. Ahora, para sobrevivir a la corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia, va a hacer corrupción de Estado, rompiendo la caja común, poniendo en riesgo los servicios públicos de todos los españoles. Sánchez se está coronando como el líder del procés. Mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. Que además de las críticas por parte del Partido Popular, ¿cuál es su modelo? Bruselas asegura que la ley de amnistía no parece responder al interés general, sino a un acuerdo político. Bruselas ataca el relato del Gobierno y considera que la amnistía es incompatible con los valores de la Unión Europea. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea no ven una conexión entre la ley de amnistía y los intereses financieros de la Unión, pero duda de que se responda a un objetivo de interés general. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reúne este miércoles a representantes del Banco de España, el Defensor del Pueblo y las patronales. Lo hace para analizar los avances de inclusión financiera de la población. Se trata de un encuentro similar al que ya mantuvieron hace justo un año, en el que el ministro valoró los avances para evitar la exclusión financiera, en especial de los mayores y de la población que vive en las zonas rurales. Y dos asuntos más en clave internacional. La Unión Europea retrasa las medidas contra Israel en Gaza pese a la presión para que actúe. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado vigilar de cerca el cumplimiento por Israel de un reciente acuerdo para mejorar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. La decisión sobre las 10 medidas para sancionar a Israel, de momento, se ha aplazado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, habla de suspender el acuerdo de asociación. Si hemos concluido que hay una violación de los derechos humanos que choca con el artículo 2 del Consejo de Asociación, lo lógico para España es proceder a la suspensión de ese acuerdo de asociación mientras esta situación se mantenga. Y Francia recorta el gasto público. El primer ministro francés Bayrou ha anunciado una hoja de ruta para frenar la espiral de endeudamiento en los próximos 4 años. Será un ajuste de 43.800 millones de euros solo en 2026 entre recortes y más ingresos y medidas como la congelación de las pensiones o la reducción del empleo público. El objetivo es bajar el déficit francés, que este año estaría en torno al 5,4% del PIB, y las previsiones del gobierno se cumplen al 4,6% el próximo año. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Predominará el tiempo estable con cielos despejados y sin lluvias, salvo algunas nubes bajas en Alborán y en el norte peninsular por la mañana, además de nubosidad de evolución por la tarde en montañas del norte, este y Mallorca, con bajo riesgo de chubascos aislados. Habrá brumas y nieblas matinales en el norte y calima en Canarias. Las temperaturas subirán en casi todo el país, con más de 35 grados en el sur, centro, nordeste y Canarias, y hasta 42 grados en el Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de 20 o 22 grados en muchas zonas e incluso superarán los 25 en puntos del sur y Canarias. Los vientos serán moderados con rachas fuertes en Ampurdán, Estrecho, Ebro, norte de Baleares, Galicia y Canarias. El resto serán flojos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy en Capital Intereconomía vamos a tener un programa especial a partir de las 10 de la mañana, desbloqueando el potencial de la inteligencia artificial en España en este 2025. ¿Con quién? Con Amazon Web Services. Con ellos vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de empresa, de negocio. ¿Sabía usted que el 50% de las organizaciones españolas ya utiliza la inteligencia artificial? Sí, estamos 8 puntos por encima de la media europea. La adopción de la IA ha sido rápida, más rápida que la del teléfono móvil en la primera década de los años 2000. Así que vamos a poner el foco en inteligencia artificial y en todas las oportunidades que le abre Amazon Web Services a esta nueva tecnología, a empresas, a trabajadores y, como no, a personas. A partir de las 10 en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El primer análisis de la mañana. Primer análisis que nos llega con Rubén Herrero de Castro, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid en Relaciones Internacionales. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Donald Trump sigue con el foco puesto en los aranceles, imponiendo y llegando a acuerdos y fijando tasas a distintos países. Ahora de nuevo vuelve la vista a Asia y en concreto a Indonesia. Del 19% de los aranceles y dice que Indonesia, Estados Unidos, aranceles absolutamente cero. ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías la estrategia arancelaria de Donald Trump? Bueno, la estrategia de Trump está dentro de lo que se denomina poder inteligente, poder afilado, el sharp power, donde tú llevas a cabo unas medidas de presión para conseguir unos resultados finales. Evidentemente, los aranceles finales que estaba hablando Trump al principio ya vemos cómo se van matizando, pero lo que está haciendo Donald Trump es corregir su balanza comercial, recuperar la hegemonía económica de Estados Unidos, llevar la manufacturación de vuelta a los Estados Unidos, y entonces necesita tener unas políticas arancelarias sensatas con sus socios comerciales. Lo que sucedía, por ejemplo, con la Unión Europea, pues hay que renegociarlo por completo. O, bueno, con otros muchos países con los que hay que renegociar aranceles para estos objetivos de hegemonía global y relocalización de producción en Estados Unidos. Bueno, pues es poder inteligente, es poder afilado, que también se denomina, es una fase del poder inteligente, y lo está consiguiendo. Está consiguiendo. Además llama la atención, ¿no?, todo lo que se dice contra Donald Trump en esta política arancelaria, cuando él en su primera administración
lanzó una gran oferta a la Unión Europea de aranceles cero, mutuos, y fue rechazada. Entonces ahora dice, ya he propuesto antes una situación, pues ahora será otra. Y en esa otra situación, lo que no puede ser es que mis productos y servicios en la Unión Europea tengan una carga arancelaria y en cambio pues nosotros pongamos pocos aranceles a los productos que vienen de la Unión Europea, los productos y servicios. Bueno, pues es una táctica que le está dando un buen resultado para recolocar a Estados Unidos a nivel económico. Aquí la postura de Europa está dividida. Hay algunos países que optan por una línea más dura, como por ejemplo Francia, y otros por una negociación mucho más laxa, con el foco puesto pues en automóviles, en sector farmacéutico, en sector agroalimentario. ¿Tú cómo crees que va a terminar esta historia? ¿Va a conseguir mantenerse dura la Unión Europea buscando alianzas con otros puntos del mundo? No, la Unión Europea tendrá que negociar y ceder, porque la Unión Europea se ha quedado atrás en cuestiones de innovación, se ha quedado atrás en cuestiones de competitividad, apostando de forma suicida por la hiperregularización. Entonces, la Unión Europea tiene que negociar porque no puede perder el mercado de Estados Unidos, y esto lo sabe la Unión Europea. Y finalmente se alcanzará un acuerdo con los Estados Unidos, porque es cierto que a los Estados Unidos, claro, el mercado europeo les interesa, pero a los europeos nos interesa muchísimo más el mercado estadounidense. Por tanto, lo que tiene que hacer la Unión Europea es dejar de ser la Unión farisea, en lo que se ha convertido, que no tiene nada que ver con el proyecto original. Vivimos en una Unión Europea sometida a tecnócratas, burócratas, regularizaciones, normas, reglamentos, que están ahogando nuestra economía y nuestra competitividad. Entonces hemos vivido con una situación muy privilegiada, donde Estados Unidos hasta hace poco se hacía cargo de la defensa de Europa, por ejemplo. Donde Estados Unidos soportaba aranceles y no los aplicaba. Entonces la situación hay que corregirla por parte de Estados Unidos, y es lo que está haciendo. Y la Unión Europea no tiene otra que negociar, como no tiene otra que rearmarse, como no tiene otra que aceptar los presupuestos de defensa que propone Donald Trump. Ya. ¿Y qué te parece el hecho de que la guerra de Ucrania y la resistencia de Putin a negociar la paz se haya colado en la guerra arancelaria? Porque Trump ha advertido a Brasil, a China y también a la India que podrían verse afectadas por los aranceles secundarios si continúa negociando con Rusia. ¿Qué te parece este tipo de estrategia? Pues que Donald Trump está intentando resolver la guerra de Ucrania. Pero Putin se resiste. Porque a día de hoy... ¿Cómo? Que Putin se resiste. Bueno, claro que se resiste, es un criminal de guerra muy resistente y es un país militarmente poderoso para este tipo de conflicto, aunque vemos que lleva casi 3 años para no avanzar un solo centímetro de tierra en Ucrania, sino mantener unas posiciones a un coste económico estratosférico y en vidas humanas estratosférico. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump? Vamos a ver, la victoria de Ucrania contra Rusia pasa por el apoyo estadounidense. Tanto, pero Estados Unidos dice, lo que no puede ser es que yo lleve todo el esfuerzo de guerra. Entonces hay que acabar esa guerra. ¿Cómo vamos a acabar esa guerra? Restándole apoyos a Putin. ¿Cómo puedo conseguirlo? Política arancelaria respecto a países que puedan apoyar a Putin de alguna manera. Lo que tiene que hacer Donald Trump es llevar a Rusia, y lo está intentando, a un punto donde tenga que negociar el final de la guerra. Pero lo que tampoco va a hacer Estados Unidos es continuar la guerra. Es que es una posición diabólica el tema de la guerra de Ucrania contra Rusia, porque Estados Unidos no se puede ir porque Rusia gana, pero Estados Unidos, con la perspectiva de Donald Trump, no se puede involucrar porque Estados Unidos pierde competitividad. Entonces, en esta situación, y claro, es muchísimo dinero que gasta Estados Unidos. Ahora lo que ha hecho Estados Unidos es vender armamento a los ucranianos. Oye, y lo último, mirando a nuestro país vecino, a Francia, pensiones congeladas, reducción de empleo público y menos gasto en sanidad. Francia ha anunciado en las últimas horas un recorte del gasto de 43.000 millones de euros. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, o ni de lejos.
Vamos a ver, lo que es completamente necesario es actualizar la inversión en defensa. Los presupuestos de defensa de los países de la Unión Europea están desactualizados en su mayoría. ¿Qué decir del español? ¿Hay que subir el gasto, la inversión en defensa? Por supuesto. ¿A qué coste? Probablemente no el de recortes sociales, sino el de toda la ingeniería social que buena parte de los países mantiene a día de hoy. Si tú reduces el coste de la casta política, el coste de la ingeniería social woke que existe en buena parte de los países de la Unión Europea, puedes asumir perfectamente esa actualización de la inversión en defensa. Y en el caso de España hay que ser muy claros. Subir al 5% sí, siempre y cuando la OTAN también asuma el compromiso de la defensa de todo el territorio nacional, que pasa también por Ceuta y Melilla, por supuesto, enclaves históricos de España. Por tanto, cómo se afronta esa inversión en defensa va a depender mucho del tipo de gobierno y del tipo de perspectiva que tengan. Claro que hay que asumir esa inversión, pero no necesariamente recortar en las cuestiones que está haciendo Francia. Pues Rubén Herrero de Castro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por ese análisis y por el madrugón. Cuídate y feliz verano. Igualmente. Gracias, un abrazo a todos. Adiós. Claro. Vamos a mirar los mercados financieros. Aquí nos llama la atención el movimiento de Ethereum. Está totalmente disparado. $3.137. Rebota un 5,51% frente al día de ayer. Bitcoin algo más paradito, consolidando niveles. $117.854. Y mirando a los futuros, tenemos a los futuros en Europa en rojo. El DAX se trabaja un 0,39%. El futuro sobre el Eurostock 50 recorta un 0,19%. Y el VIX de volatilidad está prácticamente plano, aunque en verde, 19,58 puntos. Tenemos los futuros sobre el mercado americano. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Los futuros del mercado americano vienen en rojo. El primer lugar, el Dow Jones cae un 0,20%, el S&P 500 un 0,21% y el Nasdaq 100 un 0,22%. Vamos ahora con Asia, tiempo real de los principales índices. Eva Villanueva. Pues vemos jornadas sin no mixto. El Hansen de Hong Kong cae por la mínima, el índice Nikkei en Japón sube el 0,46% y en la China continental con retrocesos del 0,32%. El Nifty en India baja un 0,27%. Aquí lo que estamos viendo es signo mixto después de que Trump haya alcanzado un acuerdo preliminar con Indonesia tras el dato de IPC en Estados Unidos que enfría las expectativas de recorte de tipos de interés. En este escenario vemos como los mercados bursátiles de Asia están bajo presión, mientras que el dólar sube su nivel más alto frente al yen desde principios de abril, después de que la inflación en Estados Unidos haya situado esos aranceles presionando los precios al alza y reduce las expectativas de movimientos por parte de pago. Los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense ha alcanzado su nivel más alto en más de un mes, lo que eleva el dólar frente al yen en particular. Muy bien, miramos ahora a Japón. Los gestores de fondos están optimistas con Asia y la favorita aquí es Japón. Pues así es, y todo mientras están rebajando su preocupación en torno al impacto económico de los aranceles de Donald Trump. Según la encuesta de Bank of America con sus gestores de fondos asiáticos, que recoge que el 70% de los participantes prevé solo un impacto ligeramente negativo en los mercados y las economías asiáticas. Por países, Japón es el favorito, seguido por Taiwán y Corea del Sur, mientras que India ocupa el cuarto lugar y China el quinto. Las acciones de chips de Asia siguen subiendo después de que Estados Unidos levantara las restricciones a las exportaciones a China. Además, Baidu sube tras la alianza con Uber en robotaxis. Y ha llegado a subir un 8%, ahora algo más relajado en el 4%, después de que el gigante chino de Internet haya anunciado esa asociación con la app de transportes para desplegar los robotaxis en todo el mundo. Además, se ve beneficiada de la mejora de la confianza hacia las compañías chinas de Internet y de chips, después de que Nvidia anunciase que reanudaba las ventas de su chip H20 en el continente. Es el protagonismo absoluto, viendo subidas que se extienden desde ayer, como en títulos como Alibaba, SMIC o Tencent.
Miramos al mercado americano. Hoy conoceremos el dato de índice de precios al productor del mes de junio. Además, tendremos declaraciones de Michelle Barr, vicepresidente de supervisión de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Ayer, signo mixto. El Dow Jones bajó un 0,98%, el S&P 500 recortó un 0,40% y el Nasdaq terminó en verde. Pues sí, el Nasdaq, que marca récord de cierre impulsado por Nvidia, que ha subido un 4,04%. Por su parte, el S&P 500 comenzó la sesión en máximos, pero terminó a la baja. En la jornada del martes también se conoció el dato del IPC, que ha registrado un repunte de la tasa general hasta el 2,7% desde el 2,4% del mes anterior, mientras que la variable subyacente ha mejorado las previsiones por 0,1 tras crecer al 2,9%. Bueno, veremos si la presión sobre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se relaja para bajar tipos de interés después de este repunte de precios. Importante, ha comenzado la temporada de resultados empresariales y destaca las cuentas de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo y Omnicom. JP Morgan supera las estimaciones del mercado y logra un beneficio de 14.987.000. Cifras que se ven reducidas un 17% con respecto al ejercicio anterior. BlackRock y Wells Fargo también elevan su beneficio neto en el segundo trimestre, pero el gran repunte se lo lleva Citigroup, que sus beneficios han aumentado un 25%. Omnicom también mejoró sus beneficios y alcanza los 4.020 millones, impulsados por un aumento del 3% en los ingresos orgánicos y una demanda continua en sus servicios de publicidad y marketing. Para el día de hoy en España y en Europa, ¿qué tenemos? Pues vamos a comenzar con resultados calentitos que acabamos de conocer. ASML Holding, el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chip, ha dicho que el aumento en los pedidos del segundo trimestre supera ampliamente las expectativas del mercado. Según los expertos, este rendimiento mejor de lo esperado puede tranquilizar a los inversores sobre que el grupo podría alcanzar sus objetivos de crecimiento de cara a 2026. La entrada neta de pedidos del grupo holandés, que es un indicador del sector muy seguido, ha alcanzado los 5.500 millones de euros. La estimación de consenso estaba en 4.440 millones de euros. Esta es la cara de los resultados. En cuanto a la cruz, también nombre propio, Renault ha nombrado un nuevo director financiero interino, pero sobre todo rebaja sus previsiones de cara al cierre de este año. ¿Y qué tenemos para hoy? Vamos a conocer el dato final de IPC en el Reino Unido y en Italia. También se publica la balanza comercial de mayo en la eurozona y pagan dividendo ACS de 1,55 euros brutos por acción y Laboratorio Rovi de 0,93 euros brutos por título. Del día de ayer, ¿te quedas muy rapidito? El IBEX quedaba a la cola de Europa con una caída del 1,15% y parte desde 13.874 puntos. Se vio lastrado por la banca e Inditex, aunque lo peor se lo llevó a ENA, que perdió un 2,34%. Al frente de las subidas, Fluidra, que recuperaba más de 2 puntos porcentuales, y el resto de bolsas europeas también cerraba en negativo. Londres, que llegó a superar por primera vez los 9.000, perdió al cierre un 0,65. Vamos con un protagonista, ASML, el gigante de los chips, acaba de publicar cuentas, supera expectativas en reservas netas del segundo trimestre. Lo ha informado, ha contado que sus ganancias del segundo trimestre superan las estimaciones, con su cifra clave de reservas netas por encima del consenso. Ventas netas 7.700 millones de euros. Beneficio neto 2.290 millones de euros frente a los 2.040 previstos. En su pronóstico anterior, publicado en abril, eran 2.040 y ahora lo ha repasado casi por 250. Así que desde aquí, enhorabuena. Despierta, invierte, gana. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con los de color salmón. Apolo negocia entrar en el Atlético de Madrid. Es la portada de Expansión. La valoración del club rojiblanco rondaría los 2.500 millones de euros. Apolo suscribiría una ampliación de capital en Atlético Holdco, propietaria del club. Gilmarín, Ares Management y Enrique Cerezo diluirían su participación. Cuenta también este periódico: el Banco Central Europeo insta a la banca a elevar las provisiones por la guerra comercial. El cupo catalán restaría al Estado 24.000 millones de euros. El fondo canadiense OTPP compra Vitaldent por más de 1.000 millones de euros. E Inditex tendrá un consejo asesor en geopolítica. La fotografía es para Marta Ortega, presidenta de Inditex, ayer durante la Junta de Accionistas. El Economista: Moncloa desbloquea la venta de talgo con la entrada de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Inditex mantendrá su crecimiento en Estados Unidos y abrirá en Irak en octubre. Cuenta también que Quantum liquidará Blue Float y ultima vender Reino Unido e Italia a JP Morgan. Iberdalia hará 4 plantas de biometano en España. Compra a Enerfree un proyecto de 90 gigavatios con todos los permisos en Toledo. En el diario 5 días, BBVA prevé iniciar la integración del Sabadell en otoño. La oficina de Jordi García Bosch trabaja a pleno rendimiento pese a las condiciones del gobierno. Francia lanza un plan radical de recortes por 44.000 millones de euros. Bourbon, automóviles y aviones, la respuesta europea a Donald Trump. Y cuenta también este periódico que Airbnb retirará los anuncios de inmuebles sin permiso. En la contraportada del diario Expansión, la casa Batlló, la mina de oro de los exdueños de Chupa Chups. Dice que el edificio generó en 2024 unos ingresos de 65 millones y un beneficio neto de 26,3 millones de euros. Y destaca también el Economista que Levi's deslumbra a Wall Street y acelera su transformación global. La compañía ha fichado a Beyoncé, cuenta con una capitalización bursátil de 8.000 millones de euros y supera a sus competidores como, por ejemplo, Macy's. Vamos con prensa nacional e internacional. Elena. Comenzamos con el diario El País, que apunta a su principal titular a cómo la inmigración ahonda la grieta de la derecha con el resto de partidos. El PP critica las agresiones en Torre Pacheco, pero endurece su discurso, mientras la Fiscalía de Murcia investigará al líder regional de Vox por sus declaraciones. También muestra esta portada cómo el Supremo desautoriza al juez Peinado y rechaza imputar a Bolaños, y también habla de Francia. Dice que anuncia un plan de recortes radicales para contener la deuda. En la portada del diario El Mundo habla sobre la Unión Europea. Dice que pide inaplicar la amnistía por causar división profunda. La Comisión afirma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, pese al criterio del Tribunal Constitucional de Pumpido, la ley logró lo contrario a la reconciliación. También muestra en portada cómo la Guardia Civil blinda Torre Pacheco y expulsa a los ultras internacionales que venían de cacería. En la portada del diario ABC habla, en este caso, su principal titular, de cómo la justicia española se defiende en Europa contra la impunidad de la corrupción del PSOE y también de sus socios, mientras se comparte protagonismo con la Guardia Civil. Dice que impone la ley para evitar que los agitadores tomen Torre Pacheco. En la portada del diario La Razón dice que Sánchez se estrella con una financiación
que no convence. En la portada del diario La Vanguardia habla de Francia, dice que pone recortes en pensiones y salarios para evitar la quiebra, y el periódico de Cataluña dice que Cataluña está a la cola de la OCDE en días lestivos. En la prensa internacional comenzamos en este caso en Estados Unidos, donde dicen que el efecto de Donald Trump empieza a notarse en la economía. También se habla de cómo el principal ejecutivo de ventas de Tesla Norteamérica se retira. La salida de Troy Jones después de 15 años es la última salida en la compañía de Elon Musk. En The Washington Post dice que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otro republicano se distancia de Trump por el caso Einstein, y en Financial Times se destaca cómo Trump recauda 50.000 millones de dólares en aranceles, mientras el mundo dice se acobarda. En Alemania se habla, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobre esa presión sobre Donald Trump. Dice que Johnson exige transparencia en el caso Einstein. Y en Reino Unido se habla de una filtración de Times que pone o puso en riesgo, dice, la vida de 100.000 afganos para la ocultación de 7.000 millones de libras. Fue un conjunto de datos enviado por correo electrónico a las personas equivocadas. Entre estos datos se encontraba una lista de asesinatos de los talibanes, una evacuación masiva, también una orden judicial sin precedentes. Y en Francia, Le Monde habla de ese presupuesto, donde François Bayrou hace una apuesta, dicen, incierta. El primer ministro presenta esas medidas para ahorrar 43.800 millones en el presupuesto del año que viene. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. SACIR Agua ha ganado por segunda vez el premio Sostenibilidad de los AED-IR Awards, entregado en el Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. El galardón reconoce su contribución a la sostenibilidad y a los ODS de la ONU en desalación y reutilización de agua. La empresa ha sido destacada por su enfoque en innovación, eficiencia hídrica y uso responsable del agua, además de iniciativas como Water Positive. También ha sido reconocida como la empresa más sostenible del sector de infraestructuras en España, según el índice ESG de Sustainalytics, siendo la primera gran compañía en certificar su huella hídrica positiva. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Analizamos el mercado con Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Los mercados están en zona de máximos. Wall Street, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq marcando récords a pesar de la guerra arancelaria y a pesar también del repunte de la inflación en el día de ayer. ¿Qué te pareció ese repunte de precios y, sobre todo, qué le indica a Jerome Powell? Bueno, lo que le indica a Jerome Powell es que todavía tiene que tener cuidado. Es decir, yo creo que el tema arancelario todavía no está descontado y hay que tener mucho cuidado con un posible empujón si estos
empieza a incrementar los aranceles, etcétera. Yo creo que es, pues no deja de ser un incremento de los IPCs, un 0,2%, el subyacente y un 0,3% el normal. Aquí lo que hay que ver es que las partidas muy ligadas a los aranceles de Trump, como puede ser la parte de electrodomésticos, fueron las partes que más subieron. Importante vigilar el efecto que está teniendo en los bonos. ¿Qué esperas del mercado de bonos para los próximos días? Y sobre todo, ¿has notado cierto tensionamiento en los largos plazos? Se ha incrementado el bono americano, a 30 años pasó del 5%. Pues es una señal de alarma. Sí que ha habido un incremento notable tanto en los bonos americanos como en los bonos alemanes. Los bonos yo espero un ligero incremento hasta ver si se estabiliza este tema arancelario, y luego lo que sí que veo veo más recorrido en lo que es la renta fija alemana, europea, que la americana, con una incertidumbre Trump, con unos IPCs que todavía no están controlados y están muy lejos del 2%, y luego, sobre todo, con un dólar que puede ir también a la baja. Creo que es más estable la renta fija europea. Y mientras tanto, deshojando la margarita, porque Trump sigue presionando a Jerome Powell para que abandone la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Es Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro, el que tiene más papeletas para suceder a Trump cuando cumpla su mandato el próximo mes de mayo? Él ayer imprimió presión sobre Powell para que dejara el mandato. También se incluyó dentro de lo que es la amalgama de posibles candidatos, pero el que más posibilidades tiene es el asesor más antiguo económico de Trump, que es Kevin Hassett. Y como no, tenemos sobre la mesa una cascada de resultados empresariales. Han empezado los grandes bancos a presentar sus números, entre ellos Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan. ¿Qué te han parecido? ¿Con qué te quedas de las cuentas de las entidades cotizadas? La cuestión aquí, la tónica general de los resultados es, en términos interanuales, tener un buen resultado y batir al primer gran trimestre, ¿no? ¿Qué me espero? Por ejemplo, de los grandes bancos, me has preguntado, ¿verdad? Sí. La pregunta también es si los márgenes por intereses y lo que es el propio trading, tanto interno de la entidad como de externo, son capaces de ser los motores de las cuentas de resultados versus los malos resultados que se espera de la banca y los costes, ¿no? Y esperar alguna sorpresa positiva también, como puede ser ayer la que nos dio la banca de inversión de JP Morgan, ¿no? El Bank of America se esperan unas ventas y un beneficio por debajo del trimestre anterior. En interanual el beneficio se incrementará en torno a un 3% aproximadamente, y los ingresos pueden estar en torno al 5%. Estos datos van a ser muy parecidos a lo que presente Morgan Stanley. Hoy también hemos conocido a primera hora de la mañana datos de ASML. El gigante de los chips ha superado expectativas en reservas netas entre marzo y junio de este año. Beneficio neto 2.290 millones de euros y ventas netas 7.700 millones de euros. Esperaba 7.520. ¿Qué efecto puede tener en bolsa? ¿Cómo valoras estas cuentas de ASML? Las valora positivamente, están por encima de estimaciones, positivamente. Encima, ayer, esta es una entidad que se dedica a hacer máquinas para chips. Ayer parece que Estados Unidos está más por la labor de proporcionar o quitar prohibiciones a China, con lo cual todo esto son valores positivos para el valor. Hoy ya lo último, para el día de hoy, ¿dónde estás mirando y para las próximas jornadas? ¿Qué va a ser lo importante? Vamos a ver, el día de hoy tenemos bastantes datos. Tenemos el IPC del Reino Unido de junio, que se espera que se incremente tanto el subyacente como el normal un 0,2%. En términos interanuales puede estar en un 3,5%, que no deja de ser alto.
Con lo cual, pues bueno, pues las bajadas de tipos, como ha pasado en Estados Unidos, pues se vienen abajo, ¿no? También pues tenemos la balanza comercial de la zona euro, donde pues bueno, pues se espera un incremento notable, básicamente por ese anticipo de exportaciones antes del tema de los aranceles. Luego tenemos una subasta a 30 años alemana. Hay que tener hay que estar bastante atentos a la acogida que tiene esta subasta. Como me preguntabas antes, es el largo plazo y hay que ver porque está descontando el mercado en torno a estos incrementos de deuda, que es importante, una cosa muy similar a la de Estados Unidos. Luego tenemos índices de precios del productor de junio en Estados Unidos, donde se espera un ligero incremento, tanto lo que es en la lectura normal como en la subyacente. Hay que estar muy atentos a aquellas partidas, como vimos ayer en el IPC de Estados Unidos, aquello que está más ligado o está más en el radar de Trump, como los domésticos, los juguetes, etcétera. Y luego tenemos libro beige. Pues estaremos pendientes de esas referencias. Sí. Vamos a estar entretenidos en esta recta final del mes de julio. Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment. Gracias, cuídate y que tengas buen día. Feliz miércoles. Un abrazo. Adiós, buen día. hasta pronto. Chao. Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 8 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy miramos dónde, el día por dónde arranca, Eva Villanueva. Pues comenzamos con esa cruzada arancelaria en el punto de mira. Va a haber más cartas, pero ojo porque Trump trata de aislar a China y pendientes, por tanto, de lo que diga Pekín, ahora que el nuevo acuerdo de Trump vuelve a tratar de perjudicar al gigante asiático. Donald Trump ha alcanzado ese acuerdo con Indonesia, a quien van a imponer un arancel del 19% y a cambio Estados Unidos no pagará nada. Desde el país indonesio celebran este acuerdo y ese trato incluye una tasa de penalización para esos llamados transbordos de mercancías desde China a través de Indonesia y el compromiso de comprar productos como esos 15.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses o 4.500 millones de dólares en productos agrícolas también de Estados Unidos y 50 aviones Boeing. Donald Trump ha destacado que ha tratado con el presidente Subianto y que es genial. Vamos a escucharle. Indonesia fue genial, es un gran presidente e hicimos un trato estupendo por el que abrieron todo el país al comercio con Estados Unidos. No se nos permitía entrar y comerciar.
Creo que algo similar pasará con India y tenemos un par de otros, pero tengo que decirte que en su mayoría estoy muy contento con las cartas. Tú sabes, las cartas son un trato. De la escalada comercial a la geopolítica, las claras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido a Brasil, China e India que podrían verse afectadas por aranceles secundarios si continúan negociando con Rusia. Se cuela, por tanto, para instar a los tres a mediar para que el mandatario ruso, que Putin, se tome en serio la negociación de paz. Escuchamos a Rutte. Si Rusia no se toma en serio las conversaciones de paz, dentro de 50 días impondrá sanciones secundarias a países como India, China y Brasil. Así que mi aliento a estos tres países, en particular si usted vive ahora en Beijing o en Delhi, o si usted es el presidente de Brasil, es posible que desee echar un vistazo a esto, porque podría golpear muy duro. Así que por favor, llamen por teléfono a Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado posicionarse públicamente de parte de Ucrania, alegando que está del lado de la humanidad y que su objetivo es poner fin a las muertes entre las partes. Se ha pronunciado así tras mostrar su frustración por la negativa de Putin a acordar el alto el fuego, y así ha retomado el envío de armas y amenaza con sanciones si no hay acuerdo en 50 días. Trump, eso sí, ha negado tener planes de transferir a Ucrania misiles de largo alcance, esos ATACMS, para combatir y alcanzar Moscú. ¿Debería Zelensky atacar a Moscú o adentrarse más en Rusia? No debería apuntar a Moscú. Mientras, el presidente Vladimir Putin tiene la intención de seguir luchando en Ucrania hasta que Occidente acepte sus términos de paz. Según las fuentes del Kremlin citadas por Reuters, el ruso se mantiene firme pese a las amenazas de Trump de sanciones más duras, y sus demandas territoriales podrían ampliarse a medida que las fuerzas rusas avancen. Y todo esto, por supuesto, mientras estamos pendientes de unos mercados que esta mañana están cotizando con unos futuros que anticipan caídas. Lo vemos en el DAX del 0,53%. También Wall Street ha cedido después de ese dato de inflación. Hoy toca IPP y más resultados bancarios. Sube la inflación al 0,3% en el mes, y los expertos lo marcan con el efecto arancelario. En la interanual en el 2,7%, y causa efecto lo vemos en el mercado de divisas, donde el dólar ha subido hasta su nivel más alto frente al yen desde principios de abril, después de que la inflación sugiera que los aranceles presionan los precios, lo que reduce las expectativas de recortes de tipos de la Fed. Un escenario donde, por supuesto, el protagonismo también se escribe en clave de criptomonedas. El Bitcoin, que ha quedado por debajo de $117.000, pese a que avanza esta semana de las Crypto Weeks. El presidente Donald Trump ha afirmado que ha conseguido los votos suficientes para aprobar esa ley Genius destinada a establecer un sistema de supervisión federal para las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense. Y en clave de mercados, aquí en España se desbloquea la venta de Talgo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales han cerrado el acuerdo que garantiza la entrada de la SEPI en la operación. Por cierto, que Sánchez y Pradales han pactado el traspaso de las prestaciones no contributivas. Gobierno central y Ejecutivo vasco acuerdan los traspasos sobre el seguro escolar o de salvamento marítimo, aunque no consiguen acordar asuntos relacionados con la seguridad social. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara, y además en un momento crítico se acaban de producir 2 incidencias en M30 en plena hora punta. Les informamos de un accidente pasado, nada más pasar el puente de Ventas en dirección sur, que
que mantiene cortado el carril derecho de la vía lateral. Está generando importantes retenciones ya en la zona. De hecho, las hay en sentido contrario desde Méndez Álvaro. Y precisamente allí, en la zona de Méndez Álvaro, también hay un vehículo averiado que mantiene cortado el carril derecho en dirección A5. Lo mismo, retenciones en la zona. Una hora punta muy acusada ya en el oeste de la M30, en dirección norte, en entradas como la A1 y su enlace con el nudo de Manoteras en la entrada por la M607, Avenida de la Memoria, Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, y retenciones también por otro lado en la A5.